Queridos telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos de nuevo en el programa Cita con el Sheikh. Queridos telespectadores, a partir de este programa vamos a tener una hora de duración. Así tendremos más tiempo para hablar sobre temas y también contestar el máximo número de preguntas. Les recuerdo también que nos pueden enviar sus preguntas a nuestro correo citaconelsheikh@cordobainternacional.tv o también llamándonos directamente a nuestro teléfono 91-659-1354. Repito, 91-659-1354. Queridos telespectadores, hoy vamos a tratar un tema importantísimo en el Islam relacionado con el trato que tiene que tener el creyente con unas personas en especial. Nos referimos a los padres. Hoy vamos a analizar este tema en profundidad con el Sheikh Mansour, al que le damos la bienvenida. Sheikh Mansour, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Bienvenido. Sheikh Mansour, ¿qué representa y qué rango ostenta la figura de los padres en el Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda. En el nombre de Dios, el misericordioso, el clemente, que la paz esté con el profeta Muhammad. El rango que tienen los padres en el Islam es un rango muy alto y muy respetuoso, y es lo que exige el Islam a todos los creyentes, en este caso como hijos. Y lo hace, y el Islam no solo invita, sino que además exhorta de una manera obligatoria a que el creyente, si es hijo de alguien, y si tiene sus dos padres, tiene que mostrarles un respeto que está por encima del respeto que tiene que tener al resto de las personas. Ello no significa que no tenga respeto por los demás, pero si alguien se merece el respeto y el cariño y el amor más que nadie en lo que es la existencia de una persona o la vida de una persona, es en este caso los padres de toda persona. Y lo podemos hacer, y ese respeto que nos invita al Islam y que nos incita al Islam en todo momento, lo hace desde dos puntos de vista, desde dos puntos, digamos, teóricos. Primero porque fue Dios, fue Allah, que Él dictaminó, cuando Él creó este mundo, de que todos los seres humanos teníamos que venir a este mundo a través de los mismos seres humanos, que es encierra esa hikmah, ¿no? Esa sapiencia, que es algo también bello y hermoso, que venga un ser humano a través de otro ser humano, ¿no? Una persona. Y además en este caso, como Allah lo ha elegido a través de una mujer. Entonces, aquí podríamos hablar de que, bueno, al igual que tanto el padre como la madre tienen un amor innato por sus hijos, no cabe duda que alguien que ha tenido en su útero y en su interior un ser humano y lo ha dado a luz, pues siente cosas que es imposible que otra persona pueda concebir, ¿no? Sí. Entonces, podemos decir que este desde un punto de vista de la aqida, ¿no? del dogma islámico, de cómo Allah ha dispuesto las cosas y cómo ha querido que haya un hombre y una mujer para que tengan esa descendencia y los seres humanos vayan viniendo a este mundo, porque van a ser probados en este mundo. Y tiene que ser también un punto de meditar y de reflexión, porque ahí los sabios en el Islam comparan a la mujer como la naturaleza, como una tierra de cultivo, ¿no? Donde se deposita una semilla y florece, da unos frutos. Y en este caso es un signo es uno de los mayores signos de Dios, de Allah, que es el hecho que un ser humano sea, en este caso la mujer, sea como una tierra de cultivo fértil donde trae lo más bello que hay en la vida, que es una persona. Entonces es un punto que no solo para toda persona, también para todo creyente, de meditar esa sapiencia y el yamal, ¿no? La belleza que tiene Allah y cómo ha querido que vengamos humanos a través de seres humanos, que además lo que hace es
reforzar todavía más los lazos familiares entre las personas. Y luego hay una parte, hay un punto que es digamos, el punto sentimental, el punto humano y espiritual, y es lo que significa los padres, tanto el padre como la madre, en la vida de una persona, ¿no? Los padres son aquellas personas que cuando tienen un hijo, pues ya incluso y eso también es otro punto que nos enseñan los sabios a meditar, de que incluso antes de que empiece a estar concebido en el útero de la madre, ya los padres ya están pensando, vamos a tener un niño y ¿por qué no le llamamos? Incluso antes de que empiece ya su existencia, Ya estén pensando en él. ya están pensando en él y quieren traerlo a este mundo y darle un nombre y darle lo mejor que tiene. Entonces ya, eso como dice, hay un sabio del Islam que se llama Ibn Ata'illah Sakandari, que decía, fíjate cómo esa misericordia de Dios, de Allah, se manifiesta en todos nosotros, porque incluso antes de venir aquí, incluso antes de ser uno un cigoto en el útero de una mujer, ya alguien está pensando en nosotros, ya alguien está diciendo vamos a tener un niño, vamos a tener tal. Y son cosas que refuerzan todavía más esa unión entre los familiares, entre esa relación que hablamos hace unas semanas entre los padres y los hijos. Y los hijos, sí. Entonces, como hemos dicho, pues los padres son las personas que más se desviven por sus hijos, por ese amor innato que tienen en lo que se llama el Islam el fitra, esa naturaleza pura o primera del ser humano que se llama fitra en el Islam. Y eso es como toda la vida, hasta que uno no tiene hijos, pues no sabe realmente. Eso le pasa a todo el mundo. Siempre, a lo mejor, todos somos hijos de alguien y entre sobre todo la adolescencia y la juventud, pues tiene la cabeza en otras cosas y no se para a pensar siempre, pues no para porque no tiene esa madurez que tiene que tener la persona. Pero ya cuando llega una madurez, sobre todo cuando entra en la experiencia de ser padre, de lo que significa desvivirse por un hijo y todo lo que siente, entonces es el momento cuando uno se acuerda de sus padres y todo lo que han hecho por uno y todo lo que han... Sobre todo, muchos sentimientos que uno tiene por sus hijos de querer lo mejor para ellos, de protegerles, de cuidarles, de que no les falte nada y que en el futuro pues sean personas, cuanto más independientes sean, mejor, porque significa que ya no necesitan de nadie, ¿no? Entonces, es una de las cosas que siempre quiere un padre o una madre por sus hijos. Y que además, como suele pasar muchas veces, aunque uno crezca, sea mayor, incluso tenga su trabajo y esté, digamos, desenvuelto en la vida, eso no significa que ya se va a desentender de sus padres, sino también, incluso hoy por desgracia, estamos aquí desde España, que es donde estamos emitiendo, donde está nuestro canal, aunque nos ven en todo el mundo, en muchas zonas del mundo. Bueno, en el mundo nos ven a través de internet, pero bueno, nos ven mucha gente en el mundo. Bueno, en España hay muchos lugares, se está dando de que ya incluso todavía los padres son quienes se tienen que hacer cargo de las situaciones de sus hijos porque no tienen trabajo, ahora está la situación laboral está mal, etc. Entonces son gente que mientras sigan sus hijos vivos van a estar ahí para ayudarles en lo que puedan. Entonces si vamos a lo que es estrictamente religioso, por así decir, que es lo que nos habla el Corán o qué es lo que nos habla los dichos del profeta, lo que pasa con él, en los hadices. Existen tanto en el Corán como en los hadices del profeta, hay muchos textos que nos hablan del primero lo que representan los padres, ¿no? Tenemos un texto, por ejemplo, una ley del Corán donde dice que nos habla de eso que hemos hablado antes de la aqida, ¿no? Cuando dice وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّيَّ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dice en el Corán, y vuestro Señor dictaminó de que solo le sirvierais a Él y que tratarais de la mejor manera a vuestros padres. Y este es un punto que como musulmanes uno habría que meditar mucho, porque fijémonos que aquí Allah está hablando del concepto más importante de la aqida, que es el tawhid, la unicidad de Allah, ¿no? Y que el ser humano solo puede servir a Allah y a Dios ninguna otra divinidad.
Y entonces dice ese, y vuestro Señor dictaminó, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا La إِيَّاهُ. IA. Dice, y dictaminó que solo le sirvieseis a él, y que tratarais de la mejor manera a vuestros padres. Y además viene la misma aleya. Entonces, los mismos sabios del Islam nos dicen de que además hay otras aleyas en el Corán de cómo eleva Allah, cómo eleva ese rango del respeto a los Claro, padres. y el orden en que vino la aleya. Exactamente. Y cómo las ponen en la misma aleya donde habla del tawhid y el respeto a los padres. Y luego otras aleyas que hay del Corán. Y entonces, eso por un lado, esa parte de la esquina de lo que representan los padres para con Allah, es decir, que tenemos que conocer muy bien cuáles son nuestras obligaciones como hijos y para respetar a nuestros padres. Y es una cosa que luego podremos citar. Y de los hadices también hay muchos hadices que nos hablan del respeto a los padres y de cómo tenemos que tratarles. Uno de esos hadices muy conocidos, pero bueno, vamos a citarlo porque siempre está bien citarlo porque es un rememorare también para la gente que no conoce este tema. En una ocasión vino un compañero, un sahabi, vino un compañero al profeta y le preguntó, le dijo, oh profeta, ¿quién de las personas se merece el mejor de mis tratos, el mejor trato por mi parte? Entonces el profeta, la pasa con él, dijo, tu madre. Y este hombre volvió a preguntar, dijo, y después de mi madre, ¿quién se merece el mejor trato por mi parte? Entonces el profeta volvió a responder, tu madre. Y este hombre volvió a preguntar otra vez, dijo, y después de mi madre, y el profeta, la pasa con él, volvió a decir, tu madre, por 3 veces. Y luego le volvió a preguntar otra vez y le dijo, después tu padre y todos quienes le siguen en cercanía a ellos dos. Entonces, este es un texto, primero, que nos habla del respeto, en este caso, como habla de la madre y el padre, pero sobre todo como recalca el hecho de lo que hablábamos antes, ese respeto hacia la madre. Porque si ya hemos dicho que si uno hasta que no pasa por ahí no puede comprender muchas cosas, menos comprenderá si es, por ejemplo, si es un chico. ¿Por qué? Porque no es mujer, no puede comprender lo que ha sentido su madre. Por ejemplo, en el caso de la mujer, cuando es hija y luego se casa y es madre, es cuando todavía comprende mucho más a su madre. Y además, porque lo experimenta en sí misma, experimenta lo que es el estar embarazada, todo lo que se sufre, todo lo que se padece, luego el parto que es muy duro. Y vamos, estamos hablando aquí como, Sí. como hombres, no como mujeres, pero bueno, por lo menos se ve y claro, el sentirlo es otra cosa. Entonces, ser hija y además luego ser madre a la vez es donde todavía comprendes mucho más que es esa madre que padece tanto por sus hijos y además que es conocido ese sentimiento que tienen las madres de siempre de proteger a sus hijos, de que no les pase nada, de darles lo mejor. Y claro, hasta que uno no pasa por ahí, como se suele decir, pues Nunca lo podrás saber. Nunca lo podrás saber, efectivamente. Hombre, lo puede imaginar, pero o sea, sentirlo como lo siente una hija, Claro, siendo ella misma una madre también. En ese no lo va a caso sentir. sí, claro, pero por eso lo que hemos dicho antes, que uno es joven, es adolescente y luego empieza a madurar, pero claro, hasta que no llega a lo duro, lo que se debe decir, la esencia fuerte, no, como muchas otras cosas en la vida, pues no lo entiende. Luego tenemos otros hadices también, uno muy bonito, que llega un hombre, están en lo que es la Meca, en Meca, y está Ibn Omar, que era el hijo de Omar ibn al-Khattab y también fue compañero del profeta porque cuando estaba el profeta él era joven, era un niño. Y nos cuenta, se nos transmite que hay un rito que se hace cuando hace la peregrinación mayor o menor en el Hajj, que se llama el Tawaf, que es la circunvalación a la Kaaba. A la Kaaba, sí. Entonces había un hombre allí que cogió a su madre, que ya era anciana y era mayor, la cogió en hombros, la llevó, como se dice, al caballo y hizo esa circunvalación, esas vueltas a la Kaaba. Entonces cuando acabó, vino esta persona que era del Tabi'in, de los seguidores, la segunda generación de los musulmanes,
Y vino Ibn Omar a preguntarle una cosa. Le dijo Ibn Omar, he cogido a mi madre encima, la he llevado a caballo, la he transportado y he hecho 7 vueltas alrededor de la Kaaba. Y le pregunta luego, ¿eso equivale a algo o tiene algún valor de lo que ella ha hecho por mí cuando yo era pequeño y tal? Y dijo una cosa muy bonita, dijo Ibn Omar, dice, no, dice, lo que tú has hecho por ella no llega ni a ninguno de los suspiros que ella dio cuando te daba luz. Entonces nos está enseñando que por mucho que haga uno, lo que han pasado los puede padres... alcanzar lo que sí. sufrió su padre por él. Sí, porque además, como dicen personas, cuando una mujer da luz no puede decir quiero que me duela menos o más. El parto es el parto y tiene un dolor y tiene cosas que son fuertes. No es que uno dice, bueno, si uno que es fuerte puede llevar a su madre, otro que es menos fuerte pues no la lleva. El parto, cuando una mujer se queda embarazada y luego tiene que dar a luz y luego el posparto y bueno, son una serie de cuestiones que, claro, no se pueden evitar y tienen esos problemas que vienen, toda esa problemática que tiene que pasar en el sentido de que son cosas fuertes y que hasta que alguien no pasa por ahí, en este caso como es la mujer, pues no comprende realmente lo que significa. Muy bien, Sheikh Mansour. Hablando de respeto a los padres, ¿cómo se puede llevar a la práctica este respeto? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona para ser respetuosa con sus padres? Pues aquí lo que nos enseña el Islam son muchas pautas, porque en general lo que conocemos como el derecho islámico, la legislación islámica, aparte de lo que son principios y valores, que eso lo recoge más lo que es la Sharia, la legislación, también lo que son pautas y preceptos que vienen en el fiqh, en el derecho islámico, tanto el uno como el otro conjuntamente nos enseñan cuál es esa forma de actuar, ¿no? de comportarse, de tratar a los padres. Y podríamos citar las más importantes, aunque hay muchas más, ¿no? Pero bueno, las más importantes que recogen y que además luego engloban a todas, digamos las que vienen luego, que también no dejan de ser importantes, pero digamos son secundarias. Al final todas estos principios o estas reglas generales las agrupan a todas. Una de ellas, una de estas pautas que uno tiene que tener como hijo para con sus padres es el estar siempre pendientes de los padres, por cualquier cosa, por ejemplo, de llamarles, a ver cómo están si uno no está con ellos, de si necesitan cualquier cosa. Es decir, estar pendientes, al igual que ellos estuvieron con nosotros pendientes. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Efectivamente, hasta ahora. Pues al igual que estuvieron desde nosotros, desde pequeños hasta ahora, nos exige ahora Dios que les correspondamos y que le demos eso. Sobre todo el hecho ese de estar pendientes. Es decir, bueno, necesitas algo, cómo va, llamar. Porque a veces, si los padres no necesitan nada, digamos, material, sí que necesitan, y eso un poco es general, como todos los seres humanos, esto ya como padres, como hijos y como personas, la persona necesita que de vez en cuando alguien le diga que la quiere, que le tiene afecto, le tiene cariño. Además es un hadith del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam que dice, cuando uno de vosotros tenga afecto por su hermano, en la fe que se lo haga saber, que le haga saber que le tiene cariño. Entonces uno de estos puntos es el estar siempre al tanto, el estar siempre pendientes de que cualquier cosa que necesiten. De sus necesidades también. Sí, de sus necesidades. Hombre, si ya hay muchas formas por ejemplo, que estén en tu casa, a lo mejor ya son mayores, necesitan que les cuiden, que les laven, que les preparen el desayuno. Todo eso es una obligación. El musulmán no puede... Que además es... Aquí, antes de seguir, aquí se puede recalcar una cosa que es muy importante, que es que la citan los sabios del Islam, que se trata de un padre o una madre por su hijo va a hacer cualquier cosa, porque ya ese amor lo tiene. Pero a veces los hijos, por eso, porque aún son jóvenes o no han llegado a madurar, o a lo mejor no entienden cosas, porque todavía no son padres, no saben lo que es ser padre. Entonces, Allah es como Dios, es como lo comprendas o no lo comprendas, tienes que hacerlo. Sí.
y luego ya lo comprenderás cuando seas mayor. Así como uno cuando va al colegio para estudiar no sabe por qué tiene que ir al colegio, ni por qué tiene que escribir, tiene que aprender a escribir, a leer. No, pero con los años ya se sabrá por qué. O a lo mejor no, hay gente que por mucho tiempo que esté no No, pero llega a comprender. mucha gente lo lamenta. Lo lamenta. Exactamente, luego hay mucha gente que le dice, ahora comprendo por qué mi padre decía, haz esto, o estudia, o ves Claro. aquello, o haz lo otro. Entonces aquí pasa esto, de que tú lo entiendas o no lo entiendas, el Islam y Dios, Allah, por el amor que tiene a sus criaturas, sobre todo a los padres, porque ya es un qada que viene de ahí de وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dice, vuestro Señor dictaminó que no le sirvieseis sino a Él y que fuerais y que tratáis de la mejor manera a vuestros padres. Entonces, tú lo entiendas o no, lo que te exige el Islam en este caso como creyente es que tú trates de la mejor manera a los padres. Entonces, estamos viendo aquí unos puntos. Uno de ellos es este, de estar al tanto de ellos, de cualquier cosa. Si están contigo en tu casa viviendo o tú estás en su casa todavía, que alguien no se haya independizado, tienes que estar siempre pendiente de ellos cualquier cosa que necesite. Luego lo que es el trato, una cosa muy importante, no solo ya a los padres, pero sobre todo a los padres más por encima de cualquier otra persona, que es el hecho de alzarles la voz a los padres. Porque, bueno, ya no creo que haga falta explicar que a nadie le gusta que le griten. Levante la voz, y sí. que le levante la voz, ya le sienta muy mal a uno. Entonces, todavía aún más, cuando se trata de las personas que más te quieren y que más se han interesado por ti siempre, que a veces suele pasar, hay que ser realista. Por eso dice el Islam, tiene esta pauta, porque puede pasar, como suele pasar, que las casas, pues hay riñas, y hay, yo quiero esto, Sí, pues hombre, no claro. te doy, y quiero lo otro, porque no me dejas hacer tal. Entonces, es normal, hay esos roces entre... Ya De hijos y hablamos, padres, sí. ya hablamos anteriormente de esto. Entonces, siempre evitar... además, aquí el Islam es muy severo en el sentido de que no quiere que se levante una voz sobre otra. No quiere... Si hay que hablar las cosas, se hablan y luego un punto que tiene que ver con este de alzar la voz, que es el de obedecer a los padres, que luego vamos a hablar con ellos de este tema. Entonces, hay que dirigirse siempre a los padres con buenas palabras. Que uno está enfadado porque su padre no le deja hacer tal cosa o su madre no le deja tal cosa. Primero son tutores, además de padres son tutores, y tanto se puede decir casi por el Islam y por la ley, mientras son tutores, tienen que obedecer a sus padres. Porque es que además ante la ley, si uno de los hijos hace algo mal, el responsable es el padre. Es decir, si va un niño por ahí o un chaval y rompe un cristal en algún sitio, rompe alguna cosa, el responsable final Es el padre. es el padre, es el tutor. Sí. Entonces, por un lado, casi se puede decir, por lo legal, está obligado a respetarle y a obedecerle porque pueden haber cosas que tienen que ver con esa responsabilidad que tiene el padre como tutor y luego esa responsabilidad dentro del Islam que es que Dios le exige, Alá le exige al creyente que obedece a su padre. Pero bueno, ahora sobre todo eso, dirigirse a ellos siempre con buenas palabras. Que a veces uno está disgustado o está enfadado porque no le dejan tal cosa tal, pero siempre dirigirse o callarse, como dice el profeta Mohammed Salam en un hadith, quien crea en Allah en el último día, que diga el bien o que se calle. Entonces, en este sentido aún más, no herir, porque cuando uno está enfadado, a veces Claro, suelta todo. no mide lo que dice. Efectivamente, Porque a veces en no un mide. en un momento de ira puede decir cosas que pueden, hombre, para él, o sea, él no se da cuenta, pero lo que dice puede herir los sentimientos de, sobre todo, los padres. Y a veces, por desgracia, también quiere, o sea, con intención, porque a veces cuando uno está enfadado no quiere, pero por ese momento, situación que está enfadado, suelta alguna cosa. O a veces alguien, porque todos somos seres humanos, se nos puede escapar, que a veces por querer hacer daño al otro, decir, ¿te acuerdas tal? Que tú me hiciste Sí. tal. Entonces todo eso el Islam lo quiere evitar porque al final no estás arreglando nada, estás todavía manchando todavía todo más. Y lo que quiere el Islam es que si hay que hablar las cosas, se hablan, todo lo que sea, hay que hablarlo. Pero con buenas palabras y con la intención de que tú quieres arreglar una cosa y que uno lo entiende. Bueno, pues que tú no lo entiendas, todavía tienes que ir al cole y tienes que estudiar y no te puedo comprar esto y lo otro tal, ¿vale? Esa es una. Luego otra
otro punto que es referente a ese respeto hacia los padres es un punto más espiritual, que es el que se trata de pedir a Allah o pedir a Dios por los padres de una persona, por tus padres. Y ahí viene un hadiz, hay un dicho del profeta que además ha pasado a otras culturas. Este hadiz ha pasado como un dicho. Hay un dicho conocido en Occidente que se dice: en esta vida hay que hacer 3 cosas: escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Y eso viene de un dicho del profeta del Islam, viene de un dicho del hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que dice: cuando una persona muere, el ajar, la recompensa que tiene por las cosas se acaba porque ya ha muerto. Y dice excepto 3 cosas: una limosna continua, Sadaqa Jariya. sadaqa jaria, un conocimiento del cual la gente toma provecho, y un hijo que pide por él cuando la persona ha muerto. Entonces, el árbol es la limosna, sadaqa jaria. Claro. El libro es el ilm an-nafi', es el conocimiento que tiene provecho. Sí, ilm nafi'. Y el O niño, ilm yad'u lak, sí. porque a veces hay gente, cuando uno lo ha tratado a veces, dice: ay, ¿por qué dice este dicho plantar un árbol? Pues viene de ahí. Y el niño, tener un hijo viene por el hadith de ese hijo que cuando uno ha muerto, aunque ya no puede pedir por él, hay alguien que es su hijo, que pide por su padre que le perdone sus faltas, etc. Entonces, también es una obra muy buena que cuando alguien se ha muerto uno de sus padres o los dos han muerto, el hacer mucho dua, hacer mucha plegaria y pedir a Allah por los padres, ¿no? Ese es uno. Otro punto sería el que tiene relación con el que hemos apuntado antes, que es el ayudar a los padres en todo lo que uno pueda, en todo lo que le pidan que le ayuden, cualquier cosa. Si uno no tiene, viene una obligación que es religiosa, por ejemplo, te ha tocado la hora del Salah y te dice a lo mejor alguien de tus padres: ayúdame a tal, y dice: mira, un momento que voy a hacer la oración, voy a hacer tal y ahora te ayudo. O una obligación, por ejemplo, que sea laboral, que te digan: oye, ven a ayudarme a tal, y dice: mira, es que hoy tengo que ir a trabajar, cuando vuelva a esta hora voy a volver, ahí te ayudo. Si no es una cosa que es imperiosa, de la que uno no se puede salvar, está obligado a ayudar a los padres. Sea para lo que sea, si le dicen: ayúdame a esto, necesito que vengas conmigo porque voy a hacer una cosa, o acompáñame a un sitio. Por muchas cosas que nos pueden pedir los padres, de cualquier cosa, uno está obligado a ayudarles. A no ser, como he dicho, que haya una excusa, que siempre puede pasar que uno tenga que ir a otro sitio, pero siempre debe intentar, su intención es de, si su padre le pide ayuda en ese momento, le tiene que ayudar. A lo mejor puede pasar que venga tu madre o tu padre y diga: oye, ayúdame a tal, y dice: mira, que te ayude tu nieto, mi hijo, que está aquí, te va a ayudar, yo me tengo que ir. O sea, no dejarles con las manos vacías. Vacías, claro. Es decir, bueno, yo no te puedo ayudar, pero voy a buscar a alguien que te ayude ahora mismo, o si me esperas a este momento yo voy a venir. Pero no decir: sí, Ahora voy, ahora no vas, vengo o no vas, eso no está vas. muy mal. Pero Claro. ya, si se lo hacen a uno, ya está mal, se siente mal. Pues Sí. en este caso, siempre por ese... Todo lo que estamos viendo, lo que vamos a ver es por ese sentimiento que llama el Islam a ese respeto a los padres, ese cariño y ese amor, ¿no? Hay otro punto que es muy importante, que además es muy bonito, que viene en un hadith del profeta Muhammad, la pasa con él, que dice: de las obras más piadosas que puede hacer un musulmán, un creyente, es mantener las relaciones que tenían sus padres o las amistades que tenían sus padres. Entonces, por ejemplo, tenemos alguien de nuestros padres tenía un amigo muy íntimo, que conocía a lo mejor desde su infancia, y por ejemplo, muere nuestro padre o nuestra madre. Es una obligación nuestra mantener esa amistad. ¿Por qué? Porque el tener un amigo también es una forma de hacer unas sadaqas, una limosna, cuando tú vas a visitar a alguien, Claro. y le traes regalos. Entonces es mantener sadaqa jaria, esa limosna para su padre, que era cuando iba a visitar a una persona. Por ejemplo, alguien, imaginemos una persona que iba a visitar siempre a un amigo, por ejemplo, que era paralítico, que no podía salir de su casa y tal. Y esta persona se muere, ya no puede ir, pero queda su hijo.
Entonces es como seguir con esa sadaqa jaria, esa limosna continua que no se acaba, de que su hijo siga con el amal, con la obra que hacía su padre, visitar a esa persona. Sí. Entonces, por la niña que tiene ese padre, aunque él se muere, su hijo continúa, digamos que reengancha ese amal salih, esa buena obra, y sigue visitando a ese amigo. Y luego hay una cosa muy bonita que han citado algunos sabios, y es de que normalmente claro, los hijos se suelen parecer a sus padres. Entonces, por ejemplo, si alguien ha tenido un amigo como se dice, del alma, de toda la vida, y ese amigo se muere, si tiene un hijo que se le parece, cuando Sí. viene le recuerda a su padre la cara y se siente a gusto. Luego, además, el que mejor conoce a una persona suelen ser sus hijos. Suele ser sus hijos que están en casa. Entonces, cuando la otra persona va a hablar y va a visitar al amigo, pues además que se parece a su padre, pues le cuenta cosas de su padre. Ah, sí, pues mi padre, ¿te acuerdas que ibais juntos a tal? Son cosas que van fortaleciendo la sociedad de una persona y esas relaciones que tienen que existir. Muy bien. Sheikh Mansour, vamos a dar paso a publicidad. Tenemos 5 minutos de publicidad. Queridos telespectadores, les recuerdo que después de la publicidad vamos a terminar hablar sobre el Birr el-Walidain. Y luego, después de terminar con el tema, vamos a pasar al segundo bloque, que es contestar a unas preguntas recibidas por vuestra parte. Les recuerdo que nos pueden enviar sus preguntas a nuestro correo citaconelsheikh@cordobainternacional.tv o también llamándonos a nuestro teléfono. Entonces, damos paso a publicidad, son 5 minutos y hasta ahora. Nos vemos después de la publicidad. Telespectadores, bienvenidos de nuevo. Vamos a seguir hablando de cómo la persona tiene que ser respetuosa con sus padres y con las pautas que nos enseña el Islam para ser respetuosos con nuestros padres. Sheikh Mansour, ¿nos podrías hablar qué pautas más nos enseña el Islam? Bien, estábamos hablando de estos puntos como es el hecho de alzar la voz o estar atentos a lo que nos piden nuestros padres, ayudarles en todo lo que tienen. Incluso cuando hablábamos del hecho de cuidar, hay otro dicho del profeta que vino una persona, porque los musulmanes se encontraban en batallas con pues, gente enemiga al Islam. Entonces vino una persona que, digamos, se quería alistar para defender el Islam. Entonces vino y dijo, oh, profeta, yo quiero defender el Islam y quiero batallar. Y le dijo, ¿tienes contigo, tus padres están contigo aún? Y dijo, sí. Dice, entonces, ve con tus padres y esa es tu batalla. Esa es tu lucha. Además, es importante decir aquí, además le dice, cuando sale el término jihad, porque no es esa guerra santa, maligna que se hace, ¿no? Por desgracia es un concepto mal dicho. Viene a batallar para defender su ideología y su creencia. Entonces, además le dice, es como si el profeta le dice, cuidando a tus padres estás haciendo un jihad. Y aquí nos enseña que la palabra jihad significa ese esfuerzo. Claro, no solamente con armas. No, eso es cuando uno tiene que defenderse cuando lo atacan. Eso no se defiende hasta en lo más recóndito del planeta. Cuando a alguien le atacan, se tiene que defender. ¿No? Y eso, vamos, no hay que excusarse en ningún momento. Pero como él dice, ves con ellos y haz tu jihad. Es decir, ahí vas a tener una lucha con la que ahora te va a recompensar porque es un nivel muy alto y tiene mucha recompensa cuidar de los padres o sea, que como que no pienses que el otro es más o no. Eso también es un gran nivel y es una gran obra. Y luego otra cosa que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, que es la obediencia, que hemos dicho que es que uno tiene que obedecer a sus padres, a aquello que le digan. Y una de las cosas que nos enseña el Islam, que aunque parezca algo ñoño, que no tiene sentido, es el no rechistar. De cuando le diga, mira, haz esto, y ahora haz lo otro, tal.
empieza a poner mala cara, que uno no Sí, quiere, porque al final, que a lo mejor los padres le exigen a uno, como es joven y quiere hacer otras cosas, pues le sienta mal y le gustaría hacer otras cosas. Pero si nos ponemos siempre a rechistar, al final le estamos demostrando como que lo que nos dicen no nos gusta, ni lo respetamos, ni nada por el estilo. Es decir, pues no nos gusta algo, pues al igual que a lo mejor nosotros queremos algo y a otros no les gustan, pues en este caso tenemos que hacer lo mismo con nuestros padres, porque volvemos a lo mismo de antes. Al final uno, cuando se hace mayor, entiende, sobre todo cuando ya es padre, por qué su padre le decía no hagas esto o tienes que hacer tal cosa, etcétera. Entonces, rechistar viene además en el Corán: "Wala taqul lahuma uff". fen, hola Tana. Sí. Dice, no, y no les digas ni uff. Cuando te digan, haz esto tal, incluso decir uff está mal visto. Dios no quiere. Porque al final son todos señales. Esta es una, la que además viene en el Corán, como diciendo, si el solo hecho de rechistar y mostrar Descontento. descontento, gracias, pues son formas de irrespetuosidad hacia los Hacia los padres. padres. Y esta es como si el Islam te está diciendo, es que tus padres no se merecen ni que estés descontentos con ellos. Porque ellos, como hemos dicho al principio, te han dado la vida, te han traído a este mundo, te han cuidado, te han dado todo lo que tenían, incluso a veces pasándolo mal. Y no tienes por qué rechistar, porque no, es como si el Islam te dice, tú no tienes derecho a rechistar, rechistar. porque tus padres sí que podían rechistar mucho más, de que te han cuidado, entonces te han dado todo y tú das muy poco por tu Claro. parte. Entonces, en este caso, lo que pide el Islam es eso. Al final, lo que busca es eso, el trato afectivo, el trato humano, el cariño, y que todo eso, hemos dicho, son pautas generales, son las grandes reglas, y que luego todo cuanto viene ahí, si se respeta esto, normalmente siempre habrá riña, porque la vida es así. Un La día vida es pasa, así. sucede algo en la vida, sucede algo ya sea en la vida familiar o de alguien de la familia, y entonces hay los problemas del día a día. Es normal que hayan roces y que hayan disputas, es normal. Pero por eso el Islam ha puesto esas pautas para que cuando haya riñas, dice, bueno, sentémonos y hablemos, que no nos tiremos ni la vajilla ni los platos No, en la cabeza, porque eso al final no arreglas nada. Lo que quieres no arreglas nada, claro. Al si contrario, o sea, pierdes. Porque pierdes, tendrás que volver a pierdes, comprar lo que has roto. exacto, pierdes todo eso y luego además, fíjate, fijémonos bien, porque es que además, ¿cuántas veces no ha pasado hoy día que tenemos una plaga como es, por ejemplo, la violencia de género, sobre todo a las mujeres, que incluso aquí en España, por estadísticas, todas las semanas muere una mujer por malos tratos? Claro, me parece que hoy ya van por la tercera víctima, esta mañana. Pues, O y sea, eso es por eso, porque no se tiene, porque al final, si no se tiene ese cariño, no se tiene ese afecto, y no, sobre todo porque el Islam es muy exigente de las reglas, porque te pone límites, al igual que la ley. Si no te pusieran multas o incluso te encarcelaran por saltarte un stop, por saltarte un semáforo en rojo, no respetar eso, acabarías atropellando a toda la gente en la calle. Todo pasa lo mismo. El Islam es duro porque si no se ponen los límites, llegamos a casos como este, por desgracia. Entonces, el Islam en este caso es muy exigente poniendo límites, porque al final lo que quiere es que haya convivencia y efectividad, esa afectuosidad entre la gente. Y de ahí podríamos entrar a otro tema que es el que, bueno, hemos dejado para el final, que es la obediencia a los padres. Y vale. que es un tema muy importante Sheikh también. Mansour, antes de pasar a la obediencia, tenemos una llamada de un señor que se llama Jorge, que nos llama de Barcelona y que que va a hacer una pregunta sobre la Biblia. Sí, no, si nos pueden pasar la llamada. Hola, Hola, buenas tardes. hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola. Sí, ¿me escucha? Sí, me escucha. A ver si los compañeros de los técnicos, que aquí no escuchamos el... Mira, quería preguntar al Sheikh una cosa. Sí, te está escuchando, le está escuchando. Sí, escuchamos.
soy ortodoxo y quería preguntar si vos creéis de Biblia. Sí, es la pregunta. Bueno, sí, y Vale. en la Biblia dice el rey David que dijo, Dios, a mi Dios, siéntate a mi lado. Si has oído esta palabra. Sí, debe estar... Palabra, gracias. Vale. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta que no está relacionada con este Sí. tema y es un poco, me imagino que es un poco complicada. Bueno, podemos, si hay tiempo luego, Vale, si bueno, nos está viendo esta persona, pues Jorge, Jorge, pues lo vamos dejando para el final. para el final. Entonces, ahora después Será de las de hablar, primeras que sí, contestemos. de hablar del punto que vamos a hablar sobre la obediencia, vamos a contestar a esta pregunta. Entonces, Sheikh Masor, hablamos de la obediencia, pero ¿esa obediencia a los padres tiene que ser en todo lo que nos manden o hay algunas excepciones? Pues en principio, como hemos dicho, en principio es que todo lo que nos manden nuestros padres estamos obligados a cumplir. Ya sea que nos manden que vayamos a un recado, que le hagamos un favor a ellos, que le ayudemos. En principio estamos obligados a obedecerles en todo. Sin embargo, hay algunos límites. Es decir, no es cierto que Dios, por esa misericordia que tiene con sus siervos, sobre todo con los padres, exige a sus hijos a que tengan ese cariño, ese amor y esa obediencia a los padres. Pero es muy importante que Allah, Dios, no hace o no deja que eso se convierta en tiranía, que es muy importante. Porque puede darse el caso, a lo mejor, y aquí recuerdo un hecho, una experiencia que me pasó, con una chica que me consultó, y es que fue una chica que vivía en casa con su madre y otra hermana suya, de la chica esta, eran dos hermanas y la madre. Y esta chica era la única que trabajaba en casa, era la que traía el dinero a casa porque su padre había muerto, etc. Entonces la única que traía el sueldo a casa, que mantenía a todos, era esta chica. Y además traía lo básico, no tenía, porque su sueldo era bajo y no tenía para más. Tenía, alhamdulillah, gracias a Dios, tenían para lo básico, pero no tenía más. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la madre exigía a la hija que le comprase vestidos, y le comprase joyas y le comprase muchas cosas. Entonces, claro, no podía. La chica no tenía dinero más para comprar esas cosas. Entonces vino esta chica, me consultó y dice, ¿esto está bien? Porque claro, luego dice, mi madre me dice que luego yo no soy una buena hija, porque no le compro estas cosas y me tiene que obedecer, porque yo la tengo que obedecer a ella porque soy su hija y si no, Dios se va a enfadar con ella. Yo le dije, mira, eso no es así. Tú haces lo que puedes, además eres la que está manteniendo la casa, que no es poco, no te puedes exigir esas cosas, porque son otra cosa que se diga, mira, me falta un abrigo, tengo frío cuando voy a tal sitio a comprarme un abrigo. Eso sí, pero ya cosas que son, una palabra que me gusta mucho en árabe es fudul, que está de más, es decir, es porque ya tiene ese gusto de que le quiere que le compre vestidos y tal, y además porque no tiene, la chica no tenía. Entonces es una forma un poco de aprovecharse de ese rango que da Allah, que da Dios a los padres. Entonces y luego sobre todo cuando, por ejemplo, poner un ejemplo, una familia que no sea musulmana y uno de los hijos pues se hace musulmán y entra en el Islam. Entonces, más todavía, siendo musulmán, más respeto y más, porque además forma parte de ser musulmán eso, el ser todo lo respetuoso que uno tiene que ser con sus padres. Pero hay un punto que tiene que ver con la aqida, con la creencia. Es de si, por ejemplo, los padres de esa persona que haya entrado en el Islam, de ese hijo, que sus padres, por ejemplo, le inciten a que deje esa religión, el Islam, o que cambie de religión, o que cambie... Entonces ahí no hay obediencia. Y por dos puntos principales, porque primero la persona entra al Islam porque él quiere. Y aunque sea hijo de alguien,
aunque le merece respeto, aunque le tiene que cuidar, etcétera, también es una persona individual y que es un siervo de Allah. Y tiene esa libertad para elegir el din o la religión que él quiera. Entonces, primero como siervo, Allah le exige que Dios le exige que conozca el Islam y que se someta a él. Entonces, Allah lo que no quiere es que por tú obedecer a tus padres no le obedezcas a Allah, porque por encima de todo está obedecer a Allah. Y como uno obedece a Allah, como obedece a Dios, le dice tienes que obedecer a tus padres. Pero cuando implica obedecer a los padres, desobedecer a Allah, entonces no hay... obediencia. Es el único punto que no... Y aquí quise contar una historia que pasó con un sahabi, con un compañero del profeta, que es bonita porque hablaba de eso, de una madre con su hijo que ha entrado en el Islam. Y se cuenta una historia que es real, que un sahabi, un compañero del profeta, Mohammed, la pasea con él, entró en el Islam y su madre, cuando lo supo, le amenazó a él, le dijo, deja el Islam, deja esa religión. Y él dijo, mamá, yo te quiero, pero no voy a dejar esta religión. Entonces su madre le amenazó y le dijo, si no dejas tu religión, voy a entrar en huelga de hambre, por así decir, no voy a comer nada hasta que renuncies al Islam. Entonces la madre por eso utiliza huelga de hambre, porque hizo eso, dejó de comer, se echó en la cama y dijo, no como. Entonces pasó un día, pasaron 2, ya pasaron 3. Claro, cuando el hijo entraba en la habitación veía a su madre que estaba muy mal. Entonces, aún no sé si fue el 3.er o 4.er día, cuando ya su madre estaba mal, le dijo, este chico, este sahabi, este compañero, miró a su madre y le dijo, mamá, yo te quiero mucho y te tengo mucho afecto, pero aunque tuvieses 7 vidas y cada una de estas vidas te murieses para que yo dejase esta religión que es el Islam, este din, no lo voy a hacer. Entonces, como tú quieras, o sigues con huelga de hambre o me dejas a mí con mi din. Vale, muy bien, Sheikh Mansour. Tenemos otra pregunta también de Barcelona, de una persona que se llama Hassan. Hola. Hola. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Eh, ¿Tiene una pregunta? El Sheikh está escuchando. sí, salam alaikum, Sheikh. Alaikum salam. Mire, mi pregunta es, primero todo, que le doy enhorabuena, Mabruk, por ese programa y le admiro personas como usted, que alhamdulillah wa shukrillah, que en español, en parlante hispano, que hablen islam, es muy importante para el mundo musulmán y exclusivamente para España. Gracias. Shukran. Entonces, mi pregunta era que mis padres son de India y yo soy de Pakistán y llevo aquí desde el año 70. Entonces, mi pregunta es que yo tengo muchas charlas, discusión con los paisanos míos, que si usted me podía corregir si algo es correcto o no. 2 cosas. Primero, que ellos ponen nombre Ghulam Nabi. La palabra Ghulam es como Abid. Ghulam, sí. Abid. Sí. Entonces, el Nabi sallallahu alaihi wasallam era contra de los Abid. Sí. Era en lo que contra el esclavismo, sí. Que hay que liberar a los Abid, a los Ghulam, a los esclavos. Exacto, sí. Entonces, ¿cómo yo puedo ser esclavo de Nabi? Entonces, yo puedo ser querido de Nabi, ashik de Nabi, es decir, amado de Nabi, pero nunca llegar a ser siervo de Ghulam. Sí. Sí, Entonces, Ghulam solo es para Allah subhanahu wa ta'ala. Sí. Pues si quieres ahora te respondemos. Vale, y otra pregunta era que también en idioma de ellos, perdona, que idioma de ellos que dicen raza de Allah, cuando sacan la palabra raza de Allah. ¿Y qué significa esto? Significa que ellos dicen que raza de Allah es muy poderoso. ¿Pero quién es? Bueno, en todo India, Pakistán utilizan esa palabra. Sí. Pero lo dicen
para que traiga como suerte o alguna No, cosa. ningún suerte. En vez de decir Rabbul Alamin o Subhanallah Ta'ala Sí. o Allah Jawajal, pues ellos dicen que raza de Allah es... No, ningún suerte. Es una manera de expresar o manera de decir. Sí, pero ¿qué significa? Significa raza de Allah, es decir que el raza de Allah es más poderoso, raza de Allah Pero es más ¿quién, sabio. quién es el Rafa Bella? Entonces yo discuto con ellos. Perdona, hermano Hassan. Lo que quiere saber, lo que queremos saber es esa palabra raza está en español o en el idioma hindú. No, en idioma urdu. Ah, Urdu. Urdu. ¿Y qué significa? No, raza está en español, raza. Yo Ah, la traduzco. raza. Sí, pero en urdu es zat. Ah, La raza, claro, la raza. Como seres humanos tenemos raza. Sí, sí. sí. ¿Me Raza explico? de... Sí. Entonces, ellos dicen zat, Sí. es decir, Allah de zat, es decir, Allah, raza de Allah. Nah. Entonces yo tengo unas charlas y discusión fuerte con ellos. No debéis utilizar esa palabra porque Allah subhanahu wa ta'ala no tiene raza. Vale. El raza se ha hecho para nosotros, para la humanidad. Vale, muy bien. Vale. Únicamente. Entonces, yo para mí es haram utilizar, comparar a Allah subhanahu wa ta'ala como raza. Como él no tiene raza. Ahí claramente en Surah Falak dice, Qul huwallahu ahad, que él no nacido de nadie. Entonces, ¿por qué tenemos que añadir raza o con alguna otra palabra que no sea Subhanallah Ta'ala Subhanallah. o Allah Jawajal o Rabbul Alamin? Sí, Muy Hay bien. 99 Subhanallah al-Azim, nombre con quien llamar a él y añadir un nombre que inventado por ser humano. Muy bien, hermano Hassan. Ahora Sheikh va a contestar a sus preguntas. Muchísimas gracias. Y muchas un gracias abrazo por su llamada. Y Sheikh, al abrazo también. Vale. Inshallah. Salam alaikum. Gracias. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Shukran jazilan. Sheikh Mansour, vamos a pasar al bloque, al último, o sea, al segundo bloque, que es de las preguntas. ¿Nos Entonces, queda tiempo? no sé si nos queda tiempo. Algo para, sí, como tenemos para la pregunta delante administrarlo, también. Sí. Entonces, empezamos con la pregunta del hermano Jorge. Sí, preguntamos con Jorge. El hermano Jorge nos preguntaba, que decía que era ortodoxo, y qué es lo que pensamos los musulmanes sobre la Biblia. Sí, Jorge me ha preguntado sobre la Biblia y también sobre el tema de Dios. que David, si estaba sentado a la derecha de Dios Sí. o algo así. Es un pasaje bíblico. Bueno, pues aquí vamos a explicar en pocas palabras que el Islam, como lo concebimos, como se presenta él mismo, y es lo que siguen los musulmanes, es, digamos, el último eslabón y el último de los mensajes que recibe la humanidad y que se manifiesta en el profetismo del profeta Mohammed, que es el último de los profetas, y con la revelación con la que él viene, que es el Corán. Entonces, el mismo Corán nos enseña que Dios, que Allah, hizo una serie de revelaciones a lo largo de la historia. De la historia, sí. Y una de esas revelaciones está más recogida en el Corán, que es el Taurat, que es la Torá, que en lenguaje cristiano se conoce como el Pentateuco, que son los 5 libros primeros, la Torá. Y también está lo que se llama en árabe al-Injil, que es el Evangelio, y que fue revelado Jesucristo, la paz sea con él. Entonces, nosotros como musulmanes estamos obligados en creer en todos estos libros, en la Torá, que le fue dada a Moisés, y el Evangelio de Jesús, la paz sea con ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Islam, como última revelación de Dios, nos informa, ya nos informó hace 14 siglos, y luego se ha ido demostrando con estudios, etcétera, de muchos tipos, que los escritos que nos han llegado y que tenemos hoy día han sufrido algún tipo de manipulación o de alteración, de muchos tipos. Entonces no vamos a entrar aquí a hablar de quién ha sido, pero sí que nos informa de ello. Entonces sí que tenemos que creer, y los musulmanes creemos en la Torá y en el Evangelio, pero nos informa a la vez que cosas de lo que había se han trastocado.
y que además nos enseña el Islam que tenemos que seguir el Corán, primero porque es la palabra de Allah, la palabra de Dios, y porque el Islam es el último mensaje que además está dirigido a toda la humanidad y que borra todo lo anterior, porque además hay un dicho del profeta Mohammed, del profeta del Islam, que una vez dijo: si Moisés estuviese conmigo, él estaría obligado de seguirme a mí. Pero no porque él se las diera de orgulloso o otra cosa parecida o mejor, sino porque él representa el último de los mensajes. Y porque además los mensajeros anteriores al profeta Mohammed eran mensajeros locales. Es decir, Moisés a los hijos de Israel, también como fue Jesús, y muchos otros profetas que no conocemos a otros pueblos, a todos los pueblos del mundo. Pero el Islam es la última palabra de Dios y además quiere que sea un mensaje universal. Entonces sí que creemos, si se quiere decir así, en la Biblia o en los libros de la Biblia, la Torá en este caso, el Evangelio, en su día fueron revelación de Dios, pero es que aunque creamos en ellos, lo que nos pide a nosotros Dios en el Corán es que sigamos el Corán porque es la palabra de Dios y además se han hecho estudios igualmente e incluso el Corán está intacto, tal y como fue revelado, y eso se puede estudiar y cualquier persona que se quiera acercar a estudiar el Corán y todo lo que es, de cómo no ha sido alterado y está tal cual como fue revelado, puede acercarse y estudiarlo. Entonces sí que creemos, pero creemos en la revelación que se hizo en su día y no lo que haya hoy, que nos informa el Corán que ha sufrido y que de todo modo estamos obligados a seguir el Corán y lo que se llama la tradición del profeta. Y luego era el tema de una expresión que es esta bíblica y otra también que aparece en los evangelios sobre si ciertos profetas, como dice, dice así los textos de la Biblia, que el profeta fulano de tal u otro estará sentado a la derecha de Dios o a la derecha del Padre, como se dice. Sí. Entonces, nosotros en el Islam no aceptamos, lo que el Islam nos enseña es que no se puede aceptar esas expresiones, o si se acepta se tienen que reinterpretar, porque primero Allah o Dios no es semejante a nosotros. No es alguien que está sentado en un sitio y que como nosotros tenga forma humana, como para que alguien se siente a su derecha. No es ese no es el concepto de Dios, además que él mismo ha transmitido en el Corán. No están en un lugar concreto que se le pueda delimitar. Él, como dicen los sabios, él delimita todo porque él abarca todo. Y si se quiere reinterpretar, lo que se llama en las ciencias de la teología, hacer una hermenéutica, que es una interpretación de ese texto, se puede decir que es como un lugar de favor, tafdil, un lugar de que va a estar, es una persona amada y querida por Dios, y que además existe en la tradición musulmana de acompañar a alguien a la derecha, sí, como un maestro, con un sabio, tal. Y eso es una forma de decir que tendrá un gran rango en la otra vida, que será una persona de favor y que muy querida por Allah, pero no de que va a estar a su lado porque Allah no tiene lado, no tiene nuestra forma. Entonces no se puede. Muy bien. Es un tema complicado de teología, sí, pero bueno, que lo que hemos intentado explicar. Tiempo para extendernos en este. Entonces pasamos a la pregunta del hermano Hassan, que decía que, o sea, sus compatriotas dicen Ghulam al-Nabi. Y también dicen raza de Allah o linaje de Allah. Bien, pues aquí pasa un poco lo mismo como de antes. Puede que en su momento se trajera, porque existe lo que se llaman licencias literarias, como decía, hay un dicho en árabe que dice Man allamani harfan fa inni lahu abd o inni lahu khadim, que dice quien me enseña una letra, yo soy un esclavo para él o soy un sirviente suyo. Sí. Pero claro, eso con el tiempo, como ha dicho el hermano que tiene razón, no es correcto porque puede llevar también a confusión, es decir, el siervo del profeta o el sí. Porque además tiene una cosa que tiene razón, que es que el Islam vino a abolir la esclavitud, que ya no hay más esclavos. Los únicos siervos es la persona para con Dios y además nadie se puede meter en esas relaciones. Uno es siervo y es
y es siervo de Dios, no es siervo de los demás. Entonces es mejor evitar esos nombres como no son correctos, es decir, Abdul Nabi, el siervo del profeta o criado del profeta. Y luego eso también sí que no es correcto decir raza de Allah. Además yo tampoco lo entendía bien al principio, y lo suyo es aplicar y decir las cosas que nos enseñó el propio profeta, nos enseñó el Islam, de alabar a Allah, decir subhanallah y alhamdulillah, decir gracias a Allah, o decir una expresión que es española que la gente no conoce, que es ojalá, que si Allah quiere también, sí, inshallah. Inshallah. Entonces eso no está bien. Aquí sobre todo eso no está bien porque es, como dice Allah, no tiene raza, no es un ser humano que pueda ser blanco, negro o rojo, no es así, no puede ser así. Exactamente, no es ni... No ha engendrado ni ha sido engendrado. No ha engendrado ni ha sido engendrado. Entonces no se puede decir la raza de Allah, eso no... Primero porque no puede ser y porque también es haram, no se puede decir, no es correcto. Muy bien, Sheikh Mansour. Muchas gracias por estas aclaraciones y por la respuesta. Espero que a nuestros queridos telespectadores les haya sido de utilidad todo lo que hemos hablado y tratado hoy en este programa. Les recuerdo que a partir de hoy vamos a tener, a partir de este programa, la duración va a ser de 1 hora, de 4 a 5 horas española. Les recuerdo también que nos pueden enviar sus consultas a nuestro correo del programa citaconelsheikh@cordobainternacional.tv o llamándonos en horario de programa a nuestro teléfono. Sheikh Mansour, muchas gracias de nuevo. A ti, queridos telespectadores, muchas gracias por habernos seguido y hasta el próximo programa, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.